Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este lunes de Identidad y Soberanía por su mejor programa educativo, Cada Familia, una Escuela. Un espacio que garantiza la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En esta tarde los invito a que estén atentos a todas y cada una de las orientaciones y clases que nos traen nuestros profesores de los distintos niveles de educación. Media técnica, media general, la modalidad de educación especial y por supuesto nuestro segmento TIT. Así que en casa, muy atentos en este lunes de Identidad y Soberanía. Pero antes, vamos a repasar esas medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto mantener ese distanciamiento físico saludable. Recuerden que se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Seamos multiplicadores de lo positivo. Y paso por acá para recordarles las redes sociales de nuestro programa para que así ustedes estén en sintonía con todos nosotros. Por Instagram pueden seguirnos como Cada Familia una Escuela. Y por supuesto tienen a total disposición nuestro canal de YouTube Cada Familia una Escuela Oficial para que así puedan ver esta programación y todas las que ustedes deseen. Amigos, amigas, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro programa, su programa favorito, Cada Familia una Escuela, con el mejor segmento. ¿Con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora, querida Venezuela? Un día como hoy. Adelante. 24 de enero, Día Internacional de la Educación. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 24 de enero Día Internacional de la Educación, a fin de celebrar el papel desempeñado por la educación en favor de la paz y del desarrollo. La educación desempeña un papel clave en la construcción de sociedades sostenibles y resilientes. Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes aquí nuevamente en este programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy estaremos trabajando con el tema indispensable en arte y patrimonio, como lo es la sociedad multiétnica y pluricultural en nuestro país. Y como tema generador, la agricultura como proceso fundamental para la independencia de Venezuela. En arte y patrimonio, para primer año, estaremos trabajando lo que es o lo que son, mejor dicho, las expresiones artísticas contemporáneas. Fíjense, en un inicio o en lo que conocemos como la época medieval o lo que era la cultura europea, se trabajaba mucho lo que era la religión, más que todo era el arte, se trabajaba la pintura y todo estaba relacionado con la religión, nada más. Pero en la actualidad o a inicios de lo que fue el siglo XX, podemos hablar de que son expresiones artísticas contemporáneas. Ya vemos que no solamente se trabaja lo que es la religión o solamente la pintura, sino se formó una serie de, digamos, expresiones artísticas contemporáneas diferentes a la pintura. Pues, por ejemplo, ya se incorporó la luz. A partir de 1826 se incorpora la luz a los bailes, se incorporan nuevas manifestaciones artísticas como diferentes tipos de músicas, de baile, y allí podemos hablar de esas manifestaciones contemporáneas. En la actualidad nosotros podemos ver manifestaciones artísticas como pueden ser la pintura corporal, las pinturas y obras de arte, ya con un dinamismo, digamos que con una diferencia a lo que era esa época europea donde solamente se trabajaba la pintura. Aquí podemos decir que el arte, en estas expresiones artísticas contemporáneas, hablamos de que ya no es vista como un objeto económico, porque en un principio se hacían pinturas y eran con carácter económico, con carácter de venta. Aquí no, ya en la actualidad se habla de esa expresión para dar una crítica, para dar una opinión, para decirle al mundo que siento mi manifestación emocional en la música, en el baile, en esa pintura corporal, en una obra de arte, en una escultura. Entonces ya no es esa parte económica solamente que se maneja, sino se maneja más que todo las emociones que queremos expresar. Allí podemos hablar de lo que son las obras de teatro,
las partes de la tecnología que se puede incluir en esta parte de las expresiones culturales contemporáneas. Hablando de tecnología, para segundo año vamos a trabajar lo que son las expresiones artísticas y la tecnología. Fíjense, nosotros hablábamos en un principio de lo que era pintar, como era el pincel, la acuarela, pintar en tela. En la actualidad podemos hablar de que se ha ido así como ha ido evolucionando la tecnología, las expresiones artísticas también han ido evolucionando y van de la mano con la tecnología. Podemos decir, la tecnología es una cosa y las expresiones artísticas son otra, pero no, ellas se relacionan y podemos utilizar la tecnología para esas expresiones artísticas. Podemos decir que ya tenemos obras de arte tanto en físico como en digital, pero también podemos decir que hay obras de arte totalmente virtuales, que no necesitan estar en físico y que a través de la tecnología podemos realizar diferentes obras de arte, realizar hasta un proceso, digamos una planificación de cómo realizar una obra de arte. También ha ayudado tanto la tecnología que ahorita no necesitamos de ir a un museo físicamente, a pesar de que lo tenemos. Por ejemplo, ir al Museo de Bellas Artes o ir al Panteón Nacional en el caso del Distrito Capital aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, el Panteón Nacional tiene una visita guiada por internet. Ustedes se meten Panteón Nacional, visita guiada, y ustedes allí les explican cada una de las obras de arte y de los espacios que se encuentran en el panteón. Entonces, esa tecnología nos ha permitido avanzar, que ya no necesitamos lo físico, sino vamos trabajando con lo tecnológico, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. Entonces, podemos estar en la casa ahorita en estos tiempos de pandemia y hacer una visita guiada al Panteón Nacional. Eso nos lo permite la tecnología. Claro, y es de gran importancia que tengamos esa parte física, como lo es el panteón, como son los museos, como son los parques, pero en este momento pues podemos utilizar la tecnología. Entonces debemos tomar en cuenta que la tecnología va de la mano con las expresiones artísticas. Allí trabajan en conjunto, entonces van evolucionando, las expresiones artísticas van evolucionando junto con la tecnología. Para finalizar en arte y patrimonio, vamos con las evaluaciones. Para primer año van a trabajar un esquema donde representen las manifestaciones artísticas consideradas contemporáneas. Los invito a visitar la página web del programa Cada Familia Una Escuela y allí van a encontrar la definición de cada una de estas expresiones contemporáneas. Para segundo año van a elaborar un ensayo donde ustedes expliquen el uso de la tecnología y las expresiones artísticas, cuáles son las ventajas y las desventajas de la tecnología en las artes. Continuamos con Geografía, Historia y Ciudadanía. Para primer año vamos a estar trabajando lo que son las formas asociativas y particulares de la propiedad de la tierra. Fíjense, la FAO tiene una clasificación de lo que es la propiedad de las tierras, pero a través de esta clasificación cada país hace, digamos, su propio esquema de planificación y distribución de las tierras. En nuestro caso venezolano, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros contamos con tierras de propiedad privada y tierras de propiedad pública, o lo que se conoce como tierras de uso estatal, ¿sí? Entonces, en nuestro país está catalogado a través de la Ley de Tierras cuál es el uso que se le va a dar a ellas. Hay tierras municipales, territorios de uso, digamos, agrícola, de uso comercial y de uso habitacional. Entonces debemos tomar en cuenta cuál es esa distribución de la Ley de Tierras. También contemplan en la Constitución y en la Ley de Tierras lo que se conoce como las tierras ociosas, que si esas tierras no son bien definidas, su uso es en beneficio no solamente de la propiedad privada, sino de un bien privado, sino también de un bien social, un bien común, se puede dar el proceso de expropiación y quedarían en manos del Estado para ser usadas para un bien social. Entonces debemos tomar en cuenta que el uso de las tierras en Venezuela tiene una delimitante jurídica y que las tierras no son de cualquier persona, sino tienen un dueño, tienen un beneficiario. Ese beneficiario puede ser privado, puede ser público
o puede ser de uso social según lo que establecen nuestras leyes venezolanas. En segundo año estaremos trabajando lo que es el latifundio. El latifundio es conocido a nivel mundial como el uso de grandes extensiones de tierra. En nuestro país se veía mucho en la época de independencia, ya que habían grandes apoderados. Si nosotros vemos la historia, en Venezuela el uso de la tierra está dado por la parte indígena, cómo la utilizaban. ¿Sí? En la parte andina la utilizaban para la agricultura, en las zonas orientales la tierra más que todo era ociosa, y en la parte sur de Venezuela allí no se tocó mucho porque era la parte selvática, era donde había mayor vegetación y donde hay ahorita mayor reservorio de tierra. Pero con el tiempo eso fue cambiando y se fue dando la parte agrícola, la parte ganadera, y el uso de la tierra en Venezuela cambió, pero a pesar de eso todavía podemos decir que hay grandes, digamos, latifundios. Entonces, ¿cuál es lo positivo o lo negativo de ser o de que haya latifundio en un país, o sobre todo en nuestro país? Que muchas veces esos territorios o esas grandes extensiones de territorio son utilizados de muy mala manera y para un uso, digamos, capitalista. Trabajo maquinaria, trabajo la agricultura y no necesito a esos campesinos, a esa fuerza trabajadora humana, sino lo hago con tecnología. Entonces eso perjudica al pueblo. Entonces aquí en Venezuela se da o se trabaja en función de que no haya el latifundio y que esas tierras sean equitativas para todo el pueblo de Venezuela. En geografía de tercer año vamos a estar trabajando lo que es o lo que son las empresas de propiedad social. Fíjense, en Venezuela se conocen las empresas de propiedad social, empresas que prestan un servicio a las comunidades, que no son un bien privado, que no son un bien público, sino que están dadas a trabajar para una comunidad en específico. Podemos hablar, por ejemplo, de una panadería, que esa panadería es subsidiada a través de, digamos, fuerza económica que la da el Estado. Ese pan que se produce allí no es un pan caro, hablando en términos coloquiales, sino es un pan que está al beneficio del pueblo, que puede llegar al pueblo fácilmente a través de los precios más bajos. Entonces allí hablamos de lo que son las empresas de producción social. Aquí pongo el ejemplo de una panadería, pero hay empresas de producción social más grandes, de la ganadería, donde producen carne para el pueblo a precios más económicos. Entonces debemos tomar en cuenta que esas empresas son para beneficio de las comunidades. Como actividades evaluativas en Geografía, Historia y Ciudadanía vamos a estar trabajando en primer año. Van a elaborar un mapa donde representen las formas asociativas y particulares de la propiedad de la tierra en Venezuela. Para segundo año vamos a estar realizando un ensayo donde expliquen lo que es el latifundio y por qué es contrario al interés social, ¿sí? Para tercer año van a investigar si en su estado hay empresas de producción social, a qué se dedican y cuál es esa función social que realmente realizan. Fíjense, muchachos, en la clase de hoy en Geografía, Historia y Ciudadanía estamos hablando del uso de la tierra. El uso de la tierra, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, ha traído muchos problemas. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta que ese uso debe ser equitativo, equilibrado, ya que los países deben tener, digamos, espacios donde producir alimentos. Y si no, los alimentos, la mayoría de los alimentos salen de la producción agrícola, y allí debemos tomar en cuenta que esa producción debe ser equitativa, porque si no, podemos hablar de pobreza, podemos hablar de hambre, cuando esa producción no es equitativa. Entonces, allí hay que eliminar, tratar de eliminar lo que es el latifundio. Entonces, mi invitación es a reflexionar sobre el uso de la tierra, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Me despido, hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes, saludos padres, representantes y estudiantes. Bienvenidos una vez más a su programa educativo por excelencia, Cada Familia una Escuela.
El día de hoy vamos a estar trabajando lo referente a la área de formación de geografía, historia y ciudadanía y formación para la soberanía nacional, dirigido al nivel de media general, media técnica y la modalidad de jóvenes y adultos en cuarto y quinto año. Aquí debemos recordar que tenemos que seguir trabajando las medidas de bioseguridad, tal como lo señala y lo establece las líneas orientadoras del Ministerio del Poder Popular para la educación, lo que está señalado con los 10 vértices. ¿Qué debemos hacer? Lavarnos las manos, utilizar el gel, si disponemos de él, fundamental utilizar el tapaboca y recordemos que los espacios en los salones de clase deben permanecer grupos hasta de 15 o 20 estudiantes. En este sentido, vamos a entrar ahora en materia. Vamos a la pantalla interactiva. Lo que representa la zona pesquera central, que va desde el estado Anzoátegui, es decir, desde la depresión de Unare hasta Chichiriviche en el estado Falcón. Aquí hay una gran variedad de especies o de pescados que sirven no solamente para el comercio, sino para la actividad nutritiva, para la actividad comercial y para tener pues el alimento en casa, tal como lo señala el tema generador. Asimismo, nos vamos a lo que es la región oriental. En la región oriental, esa zona pesquera por excelencia, la región oriental es considerada la zona pesquera por excelencia en el territorio nacional, porque tenemos el estado Sucre, que es un estado netamente pesquero, que vive de la actividad comercial. Hay que activar ese motor, el motor de la pesca, en la agenda económica bolivariana. Asimismo, lo que representa el estado Anzoátegui con todas sus costas y los límites del estado Bolívar en lo que corresponde al Orinoco. Aquí, en esta zona, encontramos lo que es el agua salada, en lo que es la costa, en lo que es el mar, y el agua dulce en lo que representa el río Orinoco. De la misma manera, en la costa occidental, esta costa que comprende lo que es el estado Falcón y el estado Zulia. Aquí nos encontramos con el lago de Maracaibo, pero tenemos que es una zona rica en camarones, pero también tenemos una gran variedad de conchas, como le decimos en el oriente del país. Tenemos la pepitona, tenemos cripepela, tenemos chipichipi, tenemos el caracol, el longo, entre otras. Pero también tenemos la variedad de especies que están en el lago de Maracaibo, como el bagre de bigotes largos, entre otros. Asimismo, vamos ahora a lo que representa la zona pesquera de la isla de Margarita. La isla de Margarita, recordemos, queridos estudiantes, atentos, papel y lápiz que están en casa, está conformada por el estado Nueva Esparta, es decir, que aquí nos encontramos con 3 islas, Margarita, Coche y Cubagua, fundamentales ambas islas en la actividad pesquera, pero también es fundamental en la actividad del turismo. Aquí encontramos todas las variedades habidas y por haber de especies y de pescado para la comercialización y la nutrición, además para el elemento comercial, el elemento del gourmet, el elemento del restaurante y la comercialización y la gastronomía. Recordemos que en la isla de Margarita tenemos como gastronomía fundamental, al visitar la isla, las famosas empanadas de cazón, muy nutritivas y muy sabrosas e íconos de la gastronomía en el estado Nueva Esparta. Asimismo, vamos a lo que representa la zona de los llanos. La zona de los llanos, obviamente, dentro del territorio venezolano, va a estar subordinada a los grandes ríos, específicamente el río Orinoco en el estado Bolívar, el río Caroní también en el estado Bolívar, pero tenemos también el río Apure, el río Guárico y el río Portuguesa. Aquí estos especímenes de tipo marino de agua dulce están representados por lo que es en el estado Bolívar, en el Orinoco, la famosa zapuara.
en los otros ríos como el Caroní y como el río Guárico y como el río Apure y el río Portuguesa, nos encontramos una variedad de cachamas, y también nos podemos encontrar en lo que es la depresión dunares en el lago, lo que representa los lebranches, los famosos lebranches. De la misma forma, podemos ir ahora a las actividades evaluativas para cuarto y quinto año en Geografía, Historia y Ciudadanía. En cuarto año, queridos compañeros, vamos a realizar un cartograma. En este cartograma ustedes van a realizar su respectiva leyenda y van a colocar cuáles son esas especies o pescados que abundan en estos bancos de peces en el territorio nacional por estado. Por ejemplo, el pescado, el corocoro, que es fundamental en el estado Anzoátegui, y así van caracterizando y colocando en cada uno de los estados. De la misma manera van a realizar para quinto año en Geografía, Historia y Ciudadanía un cartograma de las zonas pesqueras del territorio venezolano, y aquí van a colocar, queridos compañeros, cada uno de los estados que corresponden a dichas zonas pesqueras. Vamos ahora a lo que representa el área de formación, formación para la soberanía nacional. Y como tema generador y como referente teórico práctico, aquí vamos a trabajar en cuarto año las normas, leyes e instituciones, que permiten resguardar la flora y la fauna venezolana. Vamos a conceptualizar, queridos compañeros, ¿qué es la flora? La flora es una cantidad de especies, obviamente de tipo vegetal, que están en un hábitat, en un tiempo determinado. Vamos ahora a conceptualizar lo que es la fauna. También la fauna representa una gran cantidad de biodiversidad animal que están en un hábitat y en una especie y en un territorio determinado. En este sentido existen instituciones como el FUNSA. ¿Y qué es el FUNSA? Papel y lápiz, compañeros, papá, mamá, estudiantes que están en casa. El FUNSA es la Fundación de Parques Nacionales, Zoológicos y Acuarios, es decir, una fundación que se encarga de preservar, custodiar y resguardar todo lo relacionado con los parques nacionales, con los acuarios y con estos reservorios naturales. Esta fundación fue fundada el 15 de mayo de 1991 y además de eso tenemos lo que es el MINEA. ¿Y qué es el MINEA? Está relacionado este MINEA con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y el Agua, que también aportan sus normas y reglamentos en la preservación de la flora y la fauna. Asimismo, también tenemos otros ministerios, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, que se encargan de preservar y custodiar todo este reservorio natural de esta privilegiada nación o de este privilegiado país, la República Bolivariana de Venezuela. En relación a quinto año, queridos compañeros, aquí vamos a trabajar todo lo que está relacionado con las instituciones que están vinculadas con la FAN, con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. ¿Para qué? Para preservar todos estos parques nacionales, parques naturales y todos estos santuarios que nos ha dado la naturaleza a este país de tierra de gracia. Tenemos como institución fundamental INPARQUES. ¿Y qué es INPARQUE? INPARQUE es una institución para encargarse de custodiar, vigilar, preservar 44 parques nacionales, 42 parques naturales y estar pendiente en un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Pero también tenemos aquí lo que es lo relacionado a la zona económica exclusiva militar para preservar lo que son las reservas forestales de nuestro país. Aquí la FAN juegan un papel fundamental en resguardar todo este santuario
vegetal de nuestro país y animal. Obviamente tienen ciertos reglamentos. Vamos ahora a plantear lo que son las actividades evaluativas para formación para la soberanía nacional. En cuántos años, queridos compañeros, ustedes van a realizar una entrevista con un integrante de la FAN. Y aquí van a preguntarle de qué manera se puede o cómo se está trabajando para resguardar todos estos recursos de la flora, de la fauna, de la vegetación, de todo lo que corresponde a la biodiversidad de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, vamos con quinto año y aquí van a hacer un informe señalando todo lo que está relacionado con las ABRAE. ¿Qué son las ABRAE, queridos compañeros? Son las áreas bajo el régimen administrativo especial, es decir, son zonas protegidas por el Estado venezolano, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vinculados con la FAN, con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. En este sentido, muchas gracias y nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. ¿Quién les habló? El profesor Jesús Aguilarte. Chao. Bienvenidos a su segmento de Educación Especial. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Sarina Herrera, profesora de Educación Especial, y en el día de hoy estaré dándoles algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares dirigidas a los estudiantes que se encuentran integrados en el nivel de media y para los participantes de los talleres de educación laboral. Hoy, el docente del área de formación trabajó dos referentes teórico-prácticos, los cuales es importante que revisemos cómo poder realizarlos de manera efectiva. Y es que son los referentes a biografía y, por supuesto, una entrevista. ¿Cómo hacer una biografía y cómo hacer una entrevista? Pues vamos a verlo entonces a continuación en la siguiente lámina. Es importante que el estudiante tenga claro qué es una biografía. Entonces lo entendemos como una narración que se realiza normalmente en tercera persona acerca de los hechos puntuales de la vida de un personaje que resultó ser relevante en el mundo. Muy bien, entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Elegimos primero a ese personaje del cual queremos realizar la biografía. Luego investigamos acerca de ese personaje utilizando diferentes medios, ya sean en físico o en digital, y por supuesto diferentes fuentes. No debemos quedarnos con una sola fuente o una sola página, sino que debemos revisar varias y contrastar para enriquecer esa investigación. Luego comenzamos la producción escrita en borrador, muy bien, de modo tal en que vamos a ir incorporando los elementos investigados. Pero antes de continuar, vamos entonces a hacer una pausa para ver el tutorial de las palabras claves del día de hoy en lengua de señas venezolanas. ¿De mano de quién? La profesora Yolibel Aponte. Todos atentos. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolanas. Biografía. Encuesta. Héroes. Heroínas. Mujer. Derechos. Muchísimas gracias a la profesora Yolibel, que con su entusiasmo, con su energía, día a día nos trae las palabras clave para que cada uno de nosotros, la comunidad en general, aprendamos lengua de señas venezolana y de esa manera garantizar la comunicación efectiva con las personas con deficiencias auditivas. Entonces, como veníamos trabajando hasta el momento, luego de realizar la lectura de la investigación, la lectura, la selección de la información, entonces es el momento de realizar el trabajo escrito, que además de considerar los aspectos formales como corresponde a ortografía, redacción, gramática, lo que corresponde al uso correcto de los signos de puntuación, mayúscula, sangría, también debemos hacerlo de una determinada estructura. ¿Cuál sería esta estructura? Lo veremos entonces en la siguiente lámina, en donde
Primero, iniciamos entonces con lo que corresponde a fecha y lugar de nacimiento del personaje y, por supuesto, quiénes fueron sus padres. Luego, la formación y estudios que realizó nuestro personaje al que le vamos a realizar la biografía, obras y actos más importantes o más resaltantes dentro de la vida de nuestro personaje, acontecimientos importantes que marcaron las características de nuestro personaje a propósito de su biografía, algunas anécdotas o datos curiosos si conseguimos dentro de la bibliografía revisada, si conseguimos algún dato importante o algún dato curioso o anecdótico, también podemos incorporarlo luego de lo que corresponde a esos acontecimientos importantes. Y cerramos con la fecha y lugar de su fallecimiento. Ahora bien, hablemos de lo que corresponde a la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Es una conversación que se propone con un fin determinado, diferente a una simple conversación. ¿Por qué? Porque a través de una entrevista solicitamos información a nuestro entrevistado, a la persona a quien le estamos planteando una serie de preguntas, recordando entonces que para hacer una entrevista debemos tener claro el objetivo. Ahora bien, como veremos en la siguiente lámina, la entrevista la podemos o bien realizar cara a cara, por una llamada, o a partir de la situación en la que nos encontramos ahorita de pandemia, hemos observado cómo se pueden utilizar otros tipos de medios digitales para realizar entrevistas. Debemos tener, como ya les dije, el objetivo claro de la razón, el por qué vamos a entrevistar a una determinada persona. El entrevistador debe generar un espacio cordial en donde ciertamente las buenas costumbres, la cortesía, la educación deben estar presentes para que ese clima de cordialidad entre el entrevistado y el entrevistador se dé de manera efectiva. Previo a la entrevista es importante que el entrevistador investigue un poco acerca de la persona a quien va a entrevistar, que la conozca, que conozca algunos de sus datos. Hay que seguir una secuencia en cuanto a las preguntas. Significa entonces que debo ir estructurando las preguntas desde las más sencillas hasta las más complejas. Debo ir con ese guión preparado para realizar la entrevista. Y luego esas preguntas deben ser cortas y puntuales, de modo tal que le permita al entrevistado poder contestar con fluidez acerca de las preguntas que se le realicen. Y bueno, como ya estamos terminando, les recordamos entonces la importancia de mantener las medidas de bioseguridad en estos momentos en donde tenemos una nueva variante. Tu salud es importante para cada uno de nosotros. Utiliza debidamente el tapaboca, lava tus manos correctamente con agua y jabón, utiliza al salir, si tienes que salir, utiliza el antibacterial, el alcohol para desinfectar tus manos, desinfectar los espacios. A nuestros estudiantes que utilizan el bastón de rastreo, los con deficiencia visual, el hacer la debida higiene del bastón al llegar a casa, lo mismo que nuestros estudiantes que se encuentran en silla de ruedas, limpiar correctamente al llegar a casa usando cloro o un buen desinfectante, porque la salud es vital. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad, recordando que ser diferente es algo común. ¡Chaito! Bienvenidos. Les saluda Felipe González de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundabit. En el segmento de hoy hablaremos del prócer independentista Antonio José de Sucre, haciendo uso de la herramienta de código abierto Inkscape. Este editor de gráficas vectoriales posee múltiples funciones que podemos utilizar para elaborar ilustraciones artísticas y técnicas, tales como dibujos animados, logotipos y muchos otros. A continuación, el CEBIT del Estado Barinas nos presenta el siguiente material, en donde hace uso de esta herramienta para elaborar un cómic referente al Gran Mariscal de Ayacucho. Adelante, video. En esta oportunidad trabajaremos con una herramienta bajo software libre conocida como Inkscape, que nos permite vectorizar las imágenes para crear un cómic de Antonio José de Sucre. Una vez que tenemos el lienzo preparado, elegimos las imágenes y la serie de elementos que acompañarán nuestro cómic. Vamos a hacer la primera línea de nuestro cómic para que tengan una idea de cómo lo vamos a armar. Cada una de las partes se conforman y son creadas a través de esta herramienta.
el texto, que lo podemos ingresar a través de la paleta de texto, y las formas y figuras que tenemos a través de los diferentes pinceles que la herramienta Inkscape nos pone. También tenemos los nombres, los cuales podemos utilizarlos colocándole una diversidad de formas y sombra para nosotros poderlos trabajar. Podemos ampliarlos, podemos trabajarlos según las necesidades que nosotros tengamos. Aquí podemos apreciar que podemos combinar una serie de formas y colores. Cada una de las palabras que nosotros utilizaremos, en este caso el nombre de Antonio José de Sucre, lo llevaremos con diferentes colores y tonalidades. Y las sombras las colocaremos en la parte de atrás. Para ello utilizaremos en la parte de trayecto, en la parte de objeto, elevar la imagen que nosotros queremos que quede sobrepuesta, ¿ok? Y así le damos las diferentes sombras que podemos utilizar en cada una de las palabras o textos que utilicemos en nuestro cómic. Una vez que tengamos elaborado las partes como queremos que nuestro cómic sea armado, nosotros tranquilamente podemos configurar y terminar un producto final, el cual nos puede servir para proyectar las ideas tal cual como queremos en nuestra galería de imágenes que tenemos, obteniendo un resultado final como este que está aquí con cada una de las imágenes. En otra oportunidad les enseñaremos cómo vectorizar y darle color a cada una de las figuras que nosotros tenemos. Y este es nuestro cómic de Antonio José de Sucre. Les mostraremos el resultado final. Gracias al CEBIT del Estado de Barinas por la elaboración de este material, en donde nos enseñó a cómo elaborar un cómic relacionado a Antonio José de Sucre, haciendo uso de la aplicación Inkscape. Recordemos que esta y muchas otras herramientas de código abierto están disponibles en sus canaimitas o visitando la página web herramientastic.fundabit.gov.be. Les invitamos a crear materiales de contenido educativo desde la perspectiva que ofrecen las tecnologías de información y comunicación, para así lograr un aprendizaje más significativo y divertido desde sus hogares. Recordemos cumplir con las medidas de bioseguridad para proteger nuestra salud. Nosotros, en Fundabit, estamos junto a los docentes, estudiantes y familias en la búsqueda de estrategias didácticas desde el ámbito tecnológico que nos permitan profundizar la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene. Hasta la próxima. Excelente esta tarde que pasamos acá en nuestro programa Cada Familia, una Escuela. Muchísimas gracias a nuestros profesores que nos acompañaron y deleitaron a todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes con cada una de las orientaciones y clases que llevamos a todos ustedes semana tras semana. Y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación, pero por el día de hoy. La cita ya se la voy a decir para que estén totalmente interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Qué les parece si recordamos esas medidas de bioseguridad para que así seamos multiplicadores de lo positivo? Por supuesto, vamos a lavar frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, a usar correctamente el tapabocas o mascarilla y sobre todo mantener ese distanciamiento físico saludable. Recuerden que así se estarán cuidando ustedes y nos estaríamos cuidando nosotros. Sigamos siendo multiplicadores de lo positivo ante estas nuevas variantes de la COVID-19. Y tienen a total disposición las redes sociales de nuestra casa para que así ustedes interactúen con nosotros. A continuación estarán apareciendo en pantalla. Por supuesto, tienen a total disposición nuestro Twitter como Vive TV Oficial 1, por Instagram como Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial. Familia venezolana, muchísimas gracias por seguir apoyando la educación en estos tiempos de pandemia. La cita es de lunes a viernes a que nos sintonicen a través de la pantalla de Vive TV, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por su mejor programa educativo, Cada Familia, una Escuela. ¡Se les quiere, amigos!